Muy buenas tardes, estimados colegas contadores públicos del Estado Bolívar y demás contadores de todos los estados de Venezuela. Les saluda el licenciado Pedro Amaro, secretario de Estudios e Investigaciones del Colegio de Contadores Públicos del Estado Bolívar. Con la conferencia de hoy iniciamos el mes aniversario, nuestra celebración 47 años de la promulgación de la Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública en Venezuela. Hoy tenemos un invitado de lujo, el licenciado Jesús Daniel Durán, miembro pleno del Comité Permanente de Principios de Contabilidad de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, certificado en BENNIF para pymes por la Federación, profesor de la UCAP, expresidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado Bolívar. El tema de hoy, deterioro del valor de los activos no financieros. En nombre de todo el equipo de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos del Estado Bolívar, les damos las gracias por estar ahí y que viva nuestro colegio y nuestra profesión. Sean todos bienvenidos. Me complace presentar esta conferencia denominada Deterioro de los activos no financieros, enfocada en la aplicación de la NIC 36 y la sección 27 de la NIF para PYME, para la celebración del ciclo de conferencia en el año 2020 en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Bolívar. Esta conferencia la preparo en honor a la memoria de José Alberto Llanes García, que en paz descanse, contador público, fiel representante de nuestra federación ante el mundo entero, quien nos dejó en este plano para irse al cielo. A usted, en honor José Alberto Llanes, esta conferencia. Lo primero que voy a tratar de discernir con ustedes es lo pesado que debe hacer reconocer un elemento de activo en los estados financieros. Y para ello me voy a ir al marco de concepto de las normas plenas, donde nos dice que es un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener beneficios económicos. Esos aspectos tienen que estar presentes en el reconocimiento de los activos. Resultado de sucesos pasados, un recurso controlado por la entidad, y el subrayado nuestro es que se debe esperar obtener el beneficio económico. Y lo subrayo por el hecho de que de aquí parte la necesidad de tratar de evaluar si ese activo realmente cumple con las características y podemos estimar de que vaya a obtener beneficios económicos futuros para poderlo considerar como tal. Esta característica es la que va a generar el posible deterioro, porque de no darse el caso de que no se espera obtener el beneficio económico futuro, por lo menos en los términos que se habían planteado, entonces ese activo va a pasar a ser gastos. Como yo siempre lo he dicho en diferentes conferencias, en contabilidad lo que no es activo es gasto. Así lo hace saber el marco conceptual de la NIF plena en el 4.45 y el 2.37 de la NIF para pyme, cuando establece que un activo no es objeto de reconocimiento, no se debe reconocer, cuando se considera improbable que del desembolso correspondiente se vayan a obtener beneficios económicos en el futuro. En lugar de ello, tal transacción llevará al reconocimiento de un gasto en el estado de resultados. Esto quiere decir que simplemente en contabilidad lo que no cumple con los elementos del reconocimiento de activo, entonces debe ser reconocido como un gasto. Y la vía para ser reconocido como un gasto es precisamente el tema de la conferencia, que es el deterioro. También la NIF plena en su marco conceptual en cuanto al reconocimiento de gasto lo menciona. Dentro del estado de resultados se reconoce inmediatamente como un gasto cuando el desembolso correspondiente no produce beneficios económicos futuros, o cuando en la medida que tales beneficios futuros no cumplen o dejan de cumplir
las condiciones para su reconocimiento como activos en el balance. Es decir, que es necesario que este elemento garantice la estimación de generación de beneficio económico futuro para que pueda ser reconocido como activo y no como gasto, ¿no? Eso lo conforma y lo confirma también el 444 del marco de concepto, de que hay que reconocer el activo cuando sea probable que se obtengan beneficios económicos futuros para la entidad. Hasta la NIF 13, en cuanto a la medición del valor razonable, lo menciona en su párrafo 27. Una medición a valor razonable de un activo no financiero tendrá en cuenta la capacidad del participante de mercado para generar beneficios económicos mediante la utilización del activo en su máximo y mejor uso, o mediante la venta de este o a otro participante de mercado que utiliza el activo en su máximo y mejor uso. También tiene en cuenta el aspecto de la necesidad de la medición del valor razonable de que ese activo genere pues beneficios económicos futuros. Si revisamos la NIF para PYME en cuanto a las reglas de medición y nos vamos enfocando un poco más en los activos no financieros, habla por ejemplo en el 2.49 de acuerdo a las propiedades planta equipo que una entidad medirá esa propiedad planta equipo al importe menor entre el costo menos cualquier depreciación y deterioro del valor acumulado, y el importe recuperable si estamos hablando del modelo del costo, o el menor entre el importe revaluado y el importe recuperable si estamos hablando del modelo de la revaluación. También nos hace referencia al inventario y nos dice que una entidad medirá los inventarios al importe que sea menor entre el costo y el precio de venta menos los costos de terminación y venta. Así pues, que la norma nos obliga a reconocer un deterioro. En el 2.49 es imperante lo que establece la norma en ese párrafo. Una entidad reconocerá una pérdida por deterioro del valor relativa a los activos no financieros que está en uso o mantenido para la venta. Es decir, que cuando se detecte un deterioro, bueno, hay que reconocerlo, es una obligación. ¿Y para qué se hace esto? ¿Por qué se hace esto? Porque existe una regla general de medición que te impide de que nosotros tengamos reconocido en nuestros estados financieros unos valores de activos que la empresa no sea capaz de recuperar, bien sea por venta o por uso, tal como lo establece el 249, que dice lo siguiente: la medición de activos a esos importes menores pretende asegurar que un activo no se mida a un importe mayor que el que la entidad espera recuperar por la venta o por el uso del activo. Eso es una regla general. Y esto se hace, ¿por qué? Se hace porque existe la prudencia dentro de los estados financieros. Y esa estimación de flujos futuros de efectivo es una estimación bajo condiciones de incertidumbre. Quiere decir que se debe hacer con mucho cuidado, con mucha técnica, para poder tratar de mantener los valores de los activos con mucha prudencia, no tratar de que se registren en los estados financieros por valores sobrevalorados. La prudencia implica que los activos y los ingresos no se expresen en excesos y que los pasivos y los gastos no se expresen en defecto. Esta prudencia es lo que nos hace tratar de medir y detectar si nuestros activos están bien valorados dentro de los estados financieros, y si están sobreestimados, pues a través del mecanismo del deterioro poder reconocer la parte que la entidad no sea capaz de recuperar de esa inversión inicial que hizo. Esa prudencia es lo que nos obliga a registrar el deterioro de los activos en los estados financieros. Pero ahora me voy a precisar un poco más en esta conferencia es a las propiedades planta y equipo, porque si bien existen varios activos no financieros, la propiedad planta y equipo es el activo de mayor uso o común en las diferentes entidades. En la sección 17 de la NIF para PYME establece que
en cuanto al reconocimiento de las propiedades de planta y equipo, que una entidad lo reconocerá cuando sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros asociados a ese elemento. Si esa estimación de beneficios económicos futuros no está presente dentro de la entidad en aplicación o uso de ese activo, entonces tendrá la necesidad de hacer una evaluación del deterioro para reconocer la parte deteriorada del activo. Y recordamos un poco los modelos de medición. ¿Por qué tenemos que recordarlos? Porque el tratamiento del deterioro de acuerdo al modelo de medición que pueda tener una propiedad de planta y equipo va a ser distinto. Recordamos que en los momentos de reconocimiento de las propiedades de planta y equipo, al inicio de que se genera el reconocimiento de ese elemento, tiene que estar registrado indiscutiblemente al costo. Al costo por lo que le costó el activo, por lo que le costó construirlo, aplicando también algunos gastos asociados que la norma permite capitalizar, teniendo en cuenta también compromisos futuros que tengan que traer a valor presente en tal caso de que ese reconocimiento de ese activo quede amarrado a desinstalaciones futuras y a erogaciones futuras en un contrato. Pero en principio los activos se registran al costo, al modelo de medición del costo por lo que te costó. Y en el momento posterior del reconocimiento, que es cada vez que vaya a presentar estado financiero o cada vez que vaya a tener la fecha de cierre, la entidad tiene que elegir una política de contabilidad. Seguir reconociendo el costo, y cuando hablamos del costo en una economía altamente inflacionaria, estamos hablando del costo actualizado por inflación, o elegir el modelo de la revaluación, en la cual va a utilizar valores de avalúo para el reconocimiento posterior de estas propiedades planta y equipo. La entidad tiene que escoger, como mencioné, uno de estos dos políticas. Si elige la política del costo, entonces la sección 37 me dice que nuestra medición posterior será ese costo menos la depreciación acumulada, y aquí es donde aparece el término, menos el deterioro acumulado del valor de esa propiedad de planta y equipo en tal caso que existiera. Y si utiliza el modelo de la revaluación o el valor razonable, también esa medición posterior tiene que estar medido en el valor neto de ese valor razonable menos la depreciación acumulada, y teniendo en cuenta cualquier deterioro acumulado que exista en esa propiedad planta y equipo. Aquí aparece entonces ese término del deterioro acumulado. Ahora bien, la sección 27 de la NIF para PYME, que es la encargada de decirnos cómo reconocer, medir y revelar lo que son el aspecto del deterioro de los activos, nos establece que una entidad tiene que reconocer una pérdida por deterioro inmediatamente en los resultados. Esto, por supuesto, si utilizamos el modelo del costo. Si utilizamos el modelo del costo para el reconocimiento y la medición de las propiedades planta y equipo, entonces esta pérdida por deterioro tiene que ir a el estado de resultados. Pero si utilizamos el modelo de la revaluación, entonces el párrafo de 27.6 de la NIF para PYME nos establece que debo registrarlo contra ese superávit por revaluación hasta consumir el superávit por revaluación, y si esa pérdida por deterioro se consume el saldo del superávit por revaluación, pues ese exceso entonces se llevará a pérdida en el estado de resultados, como que si lo estuviera registrando por el modelo del costo. Lo cierto es que la entidad tiene que estar pendiente todos los años si existen indicios de deterioro, y para ello la norma ayuda con un test de deterioro que tiene incluido dentro de la misma norma en la NIC 36 para grandes entidades y en la sección 27 de la NIF para PYME. En este test de deterioro nos indican información que nos puedan indicar indicios de información interna y externos que nos indican si nuestro activo pueden estar deteriorados. Nosotros verificamos nuestros activos con ese test de deterioro, y puede suceder a lo mejor de que al verificar ese test de deterioro considero de que no existen indicios de deterioro. Si no existen indicios de deterioro, entonces no se hace nada.
no se registran contabilidad, no se hace análisis de deterioro y continúo mi ejercicio normalmente. Pero en tal caso de que existieran indicios de deterioro, entonces tienen que hacer el análisis, hacer la evaluación, el análisis y los cálculos del deterioro. Hacer el análisis y los cálculos del deterioro no necesariamente implica de que al final este activo deba estar deteriorado. Puede suceder de que hagamos el análisis y nos encontremos que no se demuestra el deterioro, es decir, que los cálculos nos indican de que el activo no está deteriorado. De ser así, entonces no se hace nada y se dejan, si se quiere, esos soportes para que los revise el auditor externo, para que vea que se hizo el análisis del deterioro, se hizo los cálculos del deterioro y se demostró de que el activo o la unidad generadora de efectivo no está deteriorado. Pero en tal caso de que si se evalúa esos deterioros y se demuestra que el activo está deteriorado, entonces debo reconocer ese deterioro en los estados financieros. Como le mencioné, la sección 27 y la NIC 36 también contienen dentro de ellos fuentes externas de información y fuentes internas de información que nos pueden ayudar a evaluar si existen indicios o no de deterioro. Y nos dice que durante el periodo, si el valor de mercado de un activo ha disminuido significativamente, entonces puede ser que exista indicios de deterioro o que han tenido lugar o van a tener lugar en el futuro inmediato cambios significativos con un efecto adverso sobre la utilidad referente al entorno legal, al entorno económico, al entorno tecnológico o de mercado en el que opera el activo. Este pudiera ser un caso de el efecto COVID-19, que ha habido un cambio pues significativo en el entorno económico de las entidades que implica pues un indicio fuerte de deterioro. También un indicio de deterioro pudiera ser un aumento de las tasas de interés de mercado que probablemente puedan variar lo que es el valor del uso del activo en los cálculos de los flujos futuros de efectivo traídos a valor presente. Ya vamos a ver un poco a qué me refiero con esto. O que el importe en libro de los activos netos de la entidad sea superior al valor razonable estimado de una entidad en el caso supuesto de que pueda hacerse un ejercicio de venta de la empresa y que el valor del conjunto neto de los activos esté por debajo del valor según libro. Eso pudiera ser un indicio de fuentes externas de información de deterioro. Y si nos vamos a las fuentes internas, bueno, si se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un activo, normalmente la entidad tiene control sobre sus activos y está verificando pues la condición física del mismo y su capacidad de producción. Normalmente tiene control sobre si esos activos están actuando en condiciones normales de producción o si tienen tropiezos de producción, si han venido funcionando en condiciones normales o en condiciones anormales de producción. Lo cierto es que la capacidad física lo tiene bien controlado la entidad y eso pudiera ser la observancia de esa capacidad física del uso del activo puede ser un indicio de deterioro. También si durante el periodo han tenido lugar o se espera que tengan lugar en un futuro inmediato cambios significativos en la forma como se usa el activo. Si hay indicios, por ejemplo, que pueda el activo quedar ocioso porque tal vez ya no se hace esa actividad dentro de la entidad o existan planes de reestructuraciones o planes de ventas que nos puedan indicar de que el uso del activo pueda estar modificado y que su generación de beneficios económicos futuros pueda estar afectado por esta situación. También una fuente externa es si se disponen de evidencia que implica que el rendimiento económico del activo va a ser peor que el esperado. A veces las máquinas dentro, por ejemplo, las máquinas dentro de una entidad no tienen el rendimiento esperado de producción y eso puede afectar lo que es la generación de beneficios económicos
futuro de la entidad. Lo que sí es cierto es que la misma norma nos establece de que si la entidad considera que existen indicios de deterioro de ciertos activos, pues esto pudiera indicar que la entidad debería revisar también los patrones de consumo del activo, de la manera como se vienen depreciando, tratar de revisar lo que son los valores de salvamento, tal vez la vida útil del activo, incluso hasta el método de depreciación. Todas estas fuentes internas y externas que están implícitas dentro de la sección 27 de la NIC 36 de la entidad, puede hacer uso de ella para hacer el análisis del deterioro, de si existen o no indicios del deterioro. Hasta la norma de hiperinflación te habla del deterioro, ¿no? Generalmente cada norma referente a activo tiene unos párrafos referentes al deterioro, independientemente de que existe una norma especial para ella. En la norma de hiperinflación hace referencia porque en Venezuela, por ejemplo, no basta con ajustar por inflación los elementos de propiedad de planta y equipo y definir esos valores actualizados y reconocerlo en los estados financieros. Hay que hacer el análisis del deterioro, hay que verificar si ese valor lo podemos recuperar y podemos cumplir con esa regla general de no tener registrado dentro de la contabilidad un valor que no se pueda recuperar, bien sea por venta o por uso. Esta norma de la sección 31 nos indica que el importe reexpresado de una partida no monetaria, el que nosotros calculamos ajustado por inflación, de acuerdo a la sección 27, se reducirá cuando exceda del importe recuperable. Quiere decir de que aquí aparece un término ya del IRA, importe recuperable del activo. Es posible que esos valores actualizados por inflación, y esto es un caso muy común, den valores muy altos que comparados con el valor del importe recuperable, pues podamos ver que los activos pueden estar sobreestimados. De ser así, la norma entonces nos obliga a deteriorar el activo para llevarlo al importe recuperable, porque no podemos tener dentro de nuestros estados financieros un valor de activos por encima del importe recuperable. Es posible, un ejemplo que podemos ver acá, que el valor en libro actualizado por inflación nos dé 10, pero el importe recuperable del activo, una vez que nosotros hagamos ese análisis, definamos que solamente podemos recuperar 80 de esa inversión de 100. Entonces quiere decir de que nosotros hemos perdido 20. Tengo que hacer un asiento de contabilidad para bajar el valor de 100 a 80 y reconocer bolívares 20 como pérdida por deterioro de los activos. Este importe recuperable es muy importante y la norma lo define en la norma plena como el importe que pueda recuperar del mismo a través de la utilización o de su venta. Aquí nos indica la norma las dos formas sobre la cual se puede utilizar, se puede recuperar la inversión que se tiene en activo, bien sea usándolo o bien sea si lo vendo. En la sección 27, en el párrafo 11 de la NIS para pymes, nos da un concepto un poco más matemático y nos dice que es el mayor valor entre su valor razonable menos los costos de venta, es decir, su precio de venta neto y su valor en uso. Las dos maneras también se denota acá, las dos maneras en la cual nosotros podemos recuperar la inversión que tenemos en esa propiedad de planta y equipo. De tal manera que este término o este valor de importe recuperable del activo es un valor muy importante que tenemos que calcular en el análisis de la recuperación o no que tenemos de la inversión de las propiedades de planta y equipo. Veámoslo de esta manera. Vamos a visualizarlo de esta manera. Los elementos que yo tengo de activos reconocidos hoy en el estado de situación financiera de activo y de pasivo, de alguna manera van a tener una incidencia importante en el estado de resultado a futuro. Los activos normalmente van a pasar a ser egreso y los pasivos, si no son liquidados por los activos, tal vez van a pasar a ser ingreso. Lo cierto es que lo que yo tengo hoy en el estado de situación financiera tendrá un efecto a futuro. Es capaz de que el valor sobre el cual yo lo tenga registrado en los estados financieros
no sea el mismo valor sobre el cual yo puedo recuperar en el futuro esa inversión. Vamos a verlo de esta manera. En el día de hoy, nosotros los pasivos en el futuro tal vez se convertirán en ingresos y también, bueno, entrarán otros ingresos por las operaciones normales de la entidad. Esos pasivos, a lo mejor, si no son en el futuro liquidados por activos, puede ser que se conviertan en ingresos. Lo que sí es cierto es que los activos van a pasar a ser egresos si no son utilizados para liquidar pasivos. ¿Por qué? Bueno, los inventarios en el momento de la venta pasan a ser costo, pasan a ser egreso. Banco va a pasar a ser gasto en el momento en que haga cierto tipo de erogación, y si se convierten en propiedades planta equipo, entonces pasarán a ser gastos vía el uso en la medida en que se van depreciando. Las propiedades planta equipo van a pasar en el futuro a ser egresos. Bueno, en el futuro yo tengo que hacer una estimación que cuando ellos pasen a ser egresos, en la relación que tienen con los activos asociados, con los ingresos asociados, ellos me tienen que generar un resultado positivo. Si ellos me generan un resultado positivo a futuro, entonces yo puedo concluir de que los valores de los activos hoy estimo que voy a recuperar esa inversión a futuro. Esa es la situación normal. Es decir, si esto sucede de esta manera, que cuando yo estime pasar los valores a egresos en el futuro relacionados con sus ingresos me da valores positivos, quiere decir que yo estoy recuperando la inversión. Ahora bien, es posible que el valor de los activos yo lo tenga reconocido en contabilidad a unos valores muy altos, que cuando pasen a ser egresos en el futuro y se relacionen con los ingresos con los cuales tienen que relacionarse, a lo mejor el resultado es negativo. Entonces, en ese momento yo puedo concluir de que mis activos a futuro no van a recuperar la inversión. Y es ahí donde nace el deterioro. ¿Por qué? Porque por prudencia, precisamente por prudencia, si yo sé que voy a tener un resultado negativo a futuro, es decir, que no voy a reconocer no voy a recuperar la inversión que tengo registrado hoy en mi contabilidad como activo, ya yo sé que ya yo perdí. Entonces, al tener esa estimación de pérdida por prudencia, tengo que reconocer eso en el estado de resultado. ¿Y qué debería hacer? Bueno, debería reconocer el deterioro, y ahora voy a tener lo que son activos deteriorados, que cuando pasen a ser egresos en el futuro, tal vez entonces sí va a estar un poco más garantizado la generación de beneficios económicos futuro. La generación de beneficios económicos futuros tiene que ir ligado a la capacidad que tenga que tener la empresa de generar beneficios económicos cuando estos activos pasan a ser gastos. Veámoslo de esta manera. Los activos se recuperan en la entidad de dos maneras, bien sea si lo vendo o bien sea si lo uso. Esas son las dos formas sobre las cuales se recupera la inversión de los activos. Vamos a suponer un ejemplo que tenemos valorado nuestras propiedades planta y equipos. Estoy enfocado en propiedad planta y equipo como un activo no financiero por bolívares 100. Si yo estimo que en el futuro mi importe recuperable del activo sería 150, bueno, esa es la situación ideal, porque toda entidad hace una inversión X de bolívares para poder generar un dinero mucho mayor. Quiere decir que él es que está generando beneficio económico futuro, y el beneficio económico futuro que se estima que se va a generar son 50 bolívares. Aquí no habría problema. Hay problema si yo estimo de que el importe recuperable del activo futuro serían 80 y la inversión que tengo registrado ahorita en mi activo es bolívares 100. Si esto ocurre, por prudencia, la contabilidad, yo debo de reconocer bolívares 20 como egreso, porque si ya yo sé que yo no voy a recuperar bolívares 100 de la inversión que tengo en activo en el futuro, sino que voy a recuperar 80, entonces ya yo sé que hoy yo perdí 20. Esa es la generación del deterioro. Esa es una forma, el deterioro es un mecanismo para registrar el egreso por prudencia. Bien, entonces en este ejemplo vemos que el activo debe quedar reconocido en el menor entre el importe en libro del activo y el importe recuperable del mismo. En tal caso, esta es la situación ideal
de que yo tengo una inversión de bolívares 100 y esos activos me van a generar un beneficio económico futuro por encima de la inversión que tengo ahorita, ¿no? Entonces, en ese momento que están bien reconocidos los activos porque tiene que quedar reconocido entre el menor entre los dos, entre el importe recuperable y el valor en libro. La otra situación pudiera ser de que ese valor en libro sea 100, pero el importe recuperable, como lo mencioné anteriormente, pudiera ser 80. En ese momento ya identifico de que la diferencia es una pérdida por deterioro que debo de reconocer en el estado de resultados si llevo el modelo del costo del reconocimiento o medición del valor de las propiedades, planta y equipo. Pero si llevo el modelo de la revaluación, entonces tendré que reconocerlo contra de superávit por revaluación. En definitiva, el valor en el que deben quedar las propiedades, planta y equipo como norma general, tal como lo establece la norma, la NIS para PYME y la norma de propiedades, planta y equipo, que es la NIC 16, tiene que ser en el menor valor entre el valor neto en libro, que es costo menos depreciación acumulada, y si hay un deterioro acumulado también tomarlo en cuenta, y su importe recuperable. Esta lámina la tomé yo de nuestro amigo Juan Carlos Villamizar en una conferencia de un congreso de contaduría pública, donde estaba manifestando cómo se registraba el deterioro de los activos. Lo cierto es que el valor que tiene que quedar registrado en contabilidad tiene que ser el menor entre ellos dos. El menor entre el valor neto en libro, tomado en cuenta la depreciación acumulada y cualquier deterioro acumulado también persistente que pudiera tener, y el valor de recuperación, que es el importe recuperable del activo. Ese importe recuperable del activo va a ser el mayor valor entre el valor razonable, precio neto de venta, y el valor de uso. Es el precio neto de venta, y dice neto porque aquí tengo que restar todos aquellos costos asociados a esa venta, y el valor de uso. Tengo que calcular el valor, los beneficios económicos futuros que me van a generar la entidad en el futuro. Por ejemplo, si yo tengo que mi valor de uso es 47 y mi precio neto de venta es 45, entonces mi importe recuperable sería 47. Pero si mi importe en libro es 50, entonces tengo un problema porque tengo registrado la inversión de propiedades, planta y equipo por un valor mucho mayor a mi importe recuperable. Es allí donde nace el ajuste por el deterioro. Tendría que hacer un ajuste de resultado si lo llevo por el modelo del costo. Y si lo llevo por el modelo de la revaluación, entonces tengo que hacer el ajuste a superávit por revaluación. Bien, lo cierto es que este valor de uso o valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivos estimados que se espera obtener un activo o una unidad generadora de efectivo. Porque el precio neto de venta, si vemos la lámina anterior, tal vez yo me voy a un mercado activo y tengo una forma de medir los valores de venta por venta más o menos asociada a activos similares, pero el valor de uso tengo que calcularlo. Y tengo que calcularlo sobre la base de la estimación de los flujos futuros de efectivo que va a ser capaz de generar ese activo o varios activos agrupados en una unidad generadora de efectivo. Pero como están a valores futuros, tengo que traerlos a valor presente. Tengo que traerlos a valor presente utilizando una fórmula matemática financiera que la tienen allí del valor actual neto en nuestra entidad. Para ello tengo que hacer la estimación de los flujos de efectivos futuros que van a generar los activos. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, por la vida útil restante de los activos. Tengo que hacer un cálculo de lo que se denomina el horizonte de proyección para poder ver en promedio cuánto tiempo me van a durar los activos y hacer esa estimación de los flujos futuros de efectivo de acuerdo a la capacidad de producción de la compañía, de acuerdo a los contratos que tenga y a la experiencia que pueda tener en ejecución de obras y servicios, pues, a la cual fueron creadas. Tengo que aplicar esa fórmula de valor actual donde me traigo los flujos futuros de efectivos a valor presente, utilizando para ello una tasa de descuento que vamos a hablar más adelante sobre ello. Entonces, para calcular ese valor de uso debo
de llevar los siguientes pasos. Tengo que calcular ese flujo de efectivo. Ese flujo de efectivo que me va a generar ese activo. Y si no puedo calcularlo por activo, tengo que hacer agrupaciones de activos en lo que denominamos unidades generadoras de efectivo, que más adelante vamos a hablar de él. Y vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces tengo que estimar el flujo de efectivo, estimar las entradas y las salidas futuras de efectivo derivadas tanto de la utilización continuada del activo en el momento en que lo voy usando como su disposición final. Es posible que yo tenga estimado que al final de la vida útil del activo pueda vender ese activo. Bueno, ese flujo de efectivo que va a generar esa venta de ese activo al final de su vida útil también forma parte de ese flujo de efectivo. Y lo tengo que traer a valor presente utilizando una tasa de descuento adecuada para ello, ¿no? Para hablar de esta tasa de descuento vamos a revisar alguna literatura. Bien, entonces, ¿qué interviene en el cálculo del valor de uso? Bueno, una estimación de los flujos de efectos futuros que la entidad espera obtener del activo. Las expectativas sobre las posibles variaciones, porque hay que ver la probabilidad de que esos flujos futuros de efectivo se den de acuerdo a lo que hemos proyectado, ¿no? Y la distribución temporal de dichos flujos de efectivo futuros. El valor también del dinero en el tiempo, representado entonces por esa tasa de interés de mercado sin riesgo que vamos a utilizar, ¿no? Y el precio por la presencia de la incertidumbre inherente en el activo. Son cosas que debemos de tener en cuenta, o aspectos que debemos de tener en cuenta para el cálculo del valor de uso. Y esta es la fórmula de valor actual que vamos a utilizar, ¿no? En el cálculo del valor en uso, que es la sumatoria de los flujos futuros descontados al valor actual, utilizando para eso entonces una tasa de descuento. El problema es definir esa tasa de descuento, pero para ello también voy a recordar aquí una literatura que consulto siempre, la del colega Pedro Manuel Sequeda Reyes, donde en su libro de Finanzas Corporativas y Valoración de Empresas hace una explicación exquisita sobre las tasas de descuento. Pedro Sequeda, contador público del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Bolívar, que tiene este libro de finanzas, valga pues entonces la referencia. Pedro dice que para valorar una empresa, pues su libro es de valoración, por el método de flujo de caja descontado, se deben tomar en cuenta los futuros beneficios que pudieran generar los activos en la entidad. Entonces él también habla de los beneficios económicos futuros, ¿no? Y para ello esa tasa se puede aplicar dos fórmulas en cuanto a la tasa de descuento, el CAM y el WAT. Pero menciona que el CAM es adecuado para aquellas entidades que cotizan en un mercado público y el WAT es más adecuado para aquellas entidades de uso privado que no cotizan en el mercado público. De tal manera de que podemos utilizar la fórmula del WAT. La fórmula del WAT es el costo promedio ponderado de capital y en la fórmula del CAM es el modelo de precios de activos de capital. En esta fórmula del WAT se utilizan elementos o información de los estados financieros, del costo del financiamiento de los activos, del financiamiento de terceros y del rendimiento esperado. Entonces, se estima el rendimiento esperado de los inversionistas en la inversión de esos activos, además de cierta información que se pueda obtener en internet para hacer el cálculo de esta tasa de descuento. Lo cierto es que parece un poco difícil tratar de determinar lo que pudiera ser los flujos de efectivo que puede generar un elemento de propiedades, planta, equipo dentro de la entidad. Por ejemplo, una silla o un escritorio o un computador. Tal vez eso no sea posible, pero si no es posible, la misma norma establece que lo puedo unir en unidades generadoras de efectivo, ¿no? Dice, si no fuera posible estimar el importe recuperable del activo individual, una entidad estimará el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que el activo pertenece. En este caso podría medir ese importe y conceptualizar lo que es la unidad generadora de efectivo. Es el grupo identificable de activos más pequeño que genera entradas de efectivos a favor de la entidad
que son en buena medida independientes de los flujos de efectivos derivados de los activos o grupos de activos. Es decir, como es un poco difícil determinar los flujos de efectivo que me pueda generar un activo, lo que hago es que los uno varios activos en la cual yo pueda identificar la generación de efectivo, la generación y el uso de efectivo. Vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, si nos encontramos en una clínica, podemos dar el ejemplo de que en la clínica, como ellos llevan su contabilidad por separada y por centro de costos, ellos pueden definir cuáles son los ingresos y egresos que les generan diferentes departamentos, por ejemplo, rayos X, hospitalización o quirófano, emergencia o laboratorio. Ellos pueden agrupar los activos que estén, por ejemplo, en la unidad de rayos X y definir esta es la unidad generadora de efectivo rayos X. Y ahí identifica los ingresos y los egresos que lo va a generar el servicio de rayos X. Al igual que emergencia o laboratorio. ¿Por qué? Porque ellos llevan presupuestos y llevan ejecución del mismo presupuesto por centros de costo y su contabilidad lo llevan por centro de costo y pueden identificar fácilmente la generación y el uso de efectivo por diferentes unidades dentro de la clínica, de tal manera de que la clínica puede tener distintas unidades generadoras de efectivo. Lo que tiene que hacer es agrupar todos los activos que compongan esa unidad generadora de efectivo para hacer el análisis en su conjunto. Otro ejemplo puede ser el hecho de que una entidad matriz pueda tener varias sucursales, por ejemplo en el país, en diferentes ciudades. Tal vez digamos la actividad económica que realizan en esas diferentes ciudades está soportado con contratos separados, donde ellos puedan identificar cuánto me genera cada sucursal de entrada y salida de efectivo. Entonces, todos los activos que están agrupados en la sucursal A será unidad generadora de efectivo A, y en la sucursal B, en la sucursal C y en la sucursal D. Y así incluso los activos que están en la casa matriz o en la casa central pueden ser unidos en una unidad generadora de efectivo aparte si pueden identificar digamos el efectivo que pueda generar esa casa matriz aparte de las sucursales. De esa manera se hace el análisis por separado y después se distribuye en cada uno de esos activos el resultado. Un ejemplo pudiera ser este. Vamos a suponer que tenemos una entidad donde el importe en libro de los activos es bolívares 100 y donde hizo el análisis, el cálculo del WAT y la tasa de descuento va a ser del 15%. La vida útil promedio de los activos será de 5 años y se le pide la información a la gerencia de que nos dé por favor los flujos de efectivo que van a generar nuestro activo o la unidad generadora de efectivo por 5 años. Esta es la respuesta que nos dan en el año 1.20, en el año 2.30, en el año 3.10, en el año 4.5, en el año 5.35. Bueno, aplico la fórmula de valor actual, ¿no? Aquí tenemos el primer año 20 dividido entre 1 más i elevado a la 1. ¿Por qué elevado a la 1? Porque lo tengo que traer un solo año a valor presente. El flujo efectivo del segundo año, 30.000, dividido entre 1 más i, entre la tasa, elevado a la 2. ¿Por qué elevado a la 2? Porque lo tengo que traer a valor presente 2 años. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a los 35, que va a ser 1 más i, dividido entre 1 más i, dividido entre elevado a la 5, porque es el que lo tengo que traer 5 años hacia atrás. Cuando yo resuelvo la ecuación, me da que mi valor actual representa 66.910 y mi importe en libro es 100.000. Quiere decir de que mi importe en libro está por encima de mi valor actual. La diferencia entre el importe en libro y el valor de uso entonces será el deterioro. Y es allí donde tengo que hacer un asiento de contabilidad donde debo de reconocer como pérdida por deterioro del valor de la propiedad, planta y equipo esa diferencia, 33.090 contra una cuenta de evaluación de activo que yo digo que es así como primo hermana de la depreciación acumulada, que se llama deterioro acumulado, pero que va a tener una característica distinta a la depreciación acumulada, porque esta partida de deterioro acumulado tiene la característica de que puede ser revertida. Si cambian las circunstancias económicas que implica que esa estimación de beneficio económico futuro aumenta, puede ser que ese deterioro que estoy registrando ahorita en un futuro pueda ser revertido.
Lo cierto es que la misma norma me establece el orden en la cual yo voy a registrar ese deterioro. Tengo que tomar en cuenta si la unidad generadora de efectivo o algún activo tiene una plusvalía, digamos, relacionada a ella que se haya generado por una combinación de negocios. Si es así, entonces debo consumirme primero la plusvalía. Es decir, que en el ejemplo de los 100 para llevarlo a 80, yo tendría, y existe un activo que tenga plusvalía, entonces yo tendría que reconocer la pérdida por deterioro y debería cerrar la plusvalía por bolívares en 20. Luego, en segundo término, tengo que verificar si ese activo se reconoce por el modelo de la revaluación. En tal caso, que se reconozca por el modelo de la revaluación, debo consumirme superávit por revaluación contra deterioro acumulado de propiedades, planta, equipo. Y en tal caso de que no tenga ni plusvalía ni revaluación, pues lo registro directamente al estado de resultado como pérdida por deterioro. O en el caso también de que utilice el modelo de la revaluación y me consuma completamente el saldo de superávit por revaluación, el excedente tengo que registrarlo contra pérdida por deterioro de las propiedades, planta, equipo, contra la cuenta de deterioro acumulado de propiedades, planta, equipo. Pero ese es el orden que establece la norma, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, ese orden 1, 2 y 3. De esa manera hay que revisar para poder reconocer el deterioro en las propiedades, planta, equipo. Supongamos un ejemplo, supongamos un deterioro de bolívares 350. Entonces el reconocimiento va a ser de la siguiente manera: pérdida por deterioro contra la plusvalía. Me voy a comer o me voy a consumir, mejor dicho, el saldo de la plusvalía. Luego me consumo el saldo de superávit por revaluación. Superávit por revaluación contra deterioro acumulado de las propiedades, planta, equipo. De seguido me consumo entonces por el resto el pérdida por deterioro que va al estado de resultado contra deterioro acumulado. Ahí está reconocido los 350 de deterioro. Ahora bien, es posible que pueda haber una reversión del deterioro si cambian las circunstancias económicas. Supongamos que hay un reverso por la misma cantidad. Si cambian las circunstancias económicas, por el mismo camino por el cual yo me fui, es el mismo camino por el cual me tengo que regresar. Es decir, si lo último que toqué fue el pérdida por deterioro, es lo primero que tengo que recuperar. Y si el penúltimo que toqué fue la revaluación, es lo segundo que tengo que recuperar. Entonces, supongamos un reverso de 350.000 bolívares. Cabe destacar de que la plusvalía no se revierte, es decir, no se recupera. Eso lo establece el 27.28 de la NIS para PYME. Quiere decir de que puedo hacer la recuperación solamente de lo que perdí y reconocí en el primer ejercicio como pérdida, y lo que reconocí como superávit, el consumo de superávit por revaluación con este asiento de contabilidad. Entonces, por el mismo camino como que yo me fui, es el mismo camino por el cual me voy a regresar. Aquí reverso el deterioro acumulado de bolívares 50 que había registrado como egresos, como pérdida por deterioro, lo reconozco en este ejercicio siguiente como otros ingresos. Y voy a recuperar el superávit por revaluación de 200 bolívares o 200 unidades monetarias que me había consumido inicialmente. Y fíjense que a pesar de que el reverso del deterioro es por 350, el asiento es por 250, porque definitivamente la plusvalía no la puedo revertir. Entonces, por el mismo orden por la cual yo me fui, es el mismo orden por la cual yo me voy a devolver. Ahora bien, es sugerencia mía de que en vez de registrar otros ingresos en la recuperación del deterioro al estado de resultado, se cree una cuenta de tipo de saldo deudor-acreedor que tenga movimientos deudores-acreedores que puedan recoger lo que es la pérdida por deterioro y la recuperación en la misma cuenta. ¿Para qué? Para que en unos estados financieros comparativos ellos puedan aparecer en la misma línea de comparación, y cualquier usuario de los estados financieros pueda apreciar qué pasó en un año con respecto al otro. De tal manera de que esa pérdida por deterioro, yo sugiero que se cree una cuenta que se determine
Así, pérdida o recuperación por deterioro de las propiedades, planta y equipo. Bien, entonces podemos ver un ejemplo también en gráfico, en la cual ahí del lado izquierdo no hay deterioro y del lado derecho sí. Supongamos que el importe recuperable del activo o de la unidad generadora de efectivos Bolívar es 70, porque su valor de uso era 70 por encima de su precio neto de venta. Entonces el importe recuperable del activo serían 70. Y cuando lo comparo con el importe en libro, el importe en libro es 40. Quiere decir que el costo de la propiedad de planta equipo o las propiedades de planta equipo dentro de los estados financieros tiene que quedar entre el menor, entre el importe recuperable y el costo. En este caso quedará reconocido en 40. Pero del lado derecho podemos ver cómo el costo es bolívares 90 y cuando se hace el análisis del importe recuperable nos da 50. Fíjense que esta es la situación que no nos permite la norma, tener valorado el valor de los activos por un valor mucho mayor al valor por la cual la entidad pueda recuperar, bien sea por venta o por uso. En este sentido, la diferencia entre 90 y 50 representa la pérdida por deterioro que tiene que ser reconocido en el estado de resultado. Así entonces será reconocido finalmente el valor de las propiedades planta equipo en el estado de situación financiera por bolívares 50. Lo cierto es que la norma de propiedades planta equipo menciona que para determinar un elemento de propiedad planta equipo ha sido deteriorado su valor, la entidad tiene que aplicar la NIC 36 en tal caso de que sea una gran entidad. Y si eres una pyme, tiene que aplicar la sección 27 de la NIC para pyme. Lo cierto es que en esa norma, en la NIC 36 y en la sección 27, se explica claramente cómo debe proceder la entidad para la revisión del importe en libro de sus activos. También se explica cómo debe determinar el importe recuperable de ese activo y cuándo debe proceder a reconocerlo o no, o en su caso revertir también esas pérdidas por deterioro. Esa norma es bastante detallada en cómo reconocer, calcular, revertir lo que es el deterioro de un activo y también cómo hacer lo mismo en el deterioro de una unidad generadora de efectivo. Teniendo en cuenta también si existen algunas plusvalías relacionadas a esas unidades generadoras de efectivo que puedan haber surgido por una fusión, una combinación de negocios, ¿no? Lo importante es conocer de que esa estimación de flujos futuros de efectivos en estos momentos, con el caso del COVID-19, pues genera mucha incertidumbre. Creo que hay indicios suficientes para pensar de que esos flujos de efectivos en la mayoría de las entidades que habían estimado al inicio del ejercicio, pues esas estimaciones no se van a dar. De tal manera de que esos flujos de efectivos tal vez están afectados por la situación económica generada por el COVID-19. Entonces, hay algunos aspectos que van a afectar a esa estimación de flujo de efectivo en el año 2020. Lo podemos ver, cese temporal de las operaciones. Hay muchas entidades que están paralizadas o están a media máquina. Hay una reducción de la actividad económica bastante importante y por ende también eso causa un efecto en la reducción de la rentabilidad. Hay operaciones interrumpidas en muchas entidades con incertidumbre de continuidad, no se sabe si van a volver a arrancar, y hay una disminución notable de la demanda. Entonces, por supuesto que esos flujos de efectivo que cualquier entidad puede estar o pudo haber estado estimado al inicio del año 2020, pues no se van a dar, ¿no? Entonces, el COVID-19 ha causado algunos aspectos desde el punto de vista económico que nos obligan pues a hacer el análisis indudable del deterioro de las propiedades planta equipo, porque esa estimación de flujo futuro de efectivo evidentemente no se dará, ¿no? De hecho, hay sectores de economías totalmente paralizados, como pueden ser el sector del turismo. También estas empresas, por ejemplo, las empresas de aviación, en la cual los vuelos están paralizados. Y entonces, por supuesto que esa estimación de flujo de efectivo que tenían esas entidades, pues no se van a llevar a cabo.
Eso quiere decir de que hay indicios suficientes para poder pensar de que la mayoría de las entidades, si no todas, me atrevería a decir, si no todas, tendrán que hacer el análisis del deterioro de los activos porque hay indicios importantes del deterioro de sus activos. Entonces queda mucho por hacer, ¿qué hay que hacer? Hay que revisar esas hipótesis y las previsiones de los flujos de caja para evaluar el deterioro. También hay que hacerse diferentes escenarios porque hay mucha incertidumbre en el futuro. Entonces eso implica de que debe haber diferentes escenarios de generación de flujo de efectivo. Se debe revisar también la tasa de descuento que se va a aplicar para lo que es la estimación de esos flujos de efectivo, traerlo a valor presente y poder evaluar cuáles son aquellos activos que podrían quedar en estado de abandono o en activos ociosos que implique la disminución del importe recuperable del mismo. Lo cierto es que como conclusión considero de que este tema es de vital importancia en el año 2020. La mayoría de las entidades tienen que hacer un análisis del deterioro de los activos y existen suficientes indicios en Venezuela que nos obligan a evaluar el posible deterioro de las propiedades planta de equipo en el año 2020. Este es un tema que hay que seguir estudiando. En la NIC 36 es una norma bien completa con ejemplos y ejercicios, y la sección 27 también, de tal manera de que es hora de que nos pongamos a hacer un análisis serio de la producción y de la capacidad que tienen los activos de generar beneficios económicos futuros. Y eso va en contraposición también a tratar de evaluar también si nuestros activos están reconocidos por un valor realmente razonable y no nos dejamos llevar por la necesidad de tener unos valores extraordinarios para efecto de cara financiera, cuando realmente la entidad no tiene la capacidad de generar beneficios económicos futuros. Es un peso bastante importante que tenemos que llevar encima de lo que es el reconocimiento adecuado del valor de los activos no financieros en los estados financieros de las entidades. Esto ha sido la conclusión de este tema. Y hablando de activos y de activos no financieros, para terminar, bueno, debo dar las gracias al Colegio de Contadores Públicos del Estado Bolívar por esta invitación, de esta conversación, de este tema muy importante para los contadores públicos, y voy a compartir con ustedes una foto de los expresidentes, en esta ocasión del mes aniversario de expresidentes del colegio, compañeros expresidentes del Colegio de Contadores Públicos del Estado Bolívar, algunos colegas ya fallecidos, en la cual hemos compartido la dirigencia gremial por todo este tiempo, ¿no? A todos ustedes muchas gracias. A la directiva del Colegio de Contadores Públicos del Estado Bolívar mi agradecimiento. A la directiva del Instituto de Desarrollo Profesional licenciado Luis Lizardi Macalón le doy mi agradecimiento, y para finalizar una foto con el licenciado Luis Lizardi Macalón. Muchas gracias.